¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con este tema tan interesante, cómo llenar el vacío emocional. En el video anterior, si usted no lo vio, le recomiendo que se regrese porque si bien vamos a estar hablando de cosas similares, hay muchos aspectos que son fundamentales para que vaya entendiendo un poquito más de la reflexión que estoy intentando desarrollar durante estos videos. Lo primerito que tendríamos que recordar, porque luego tal vez igual y ya se le olvidó, es que el vacío emocional no lo tendríamos por qué conceptualizar como si fuera un recipiente que nosotros tuviéramos que llenar, sino que es más bien como un apetito. Y el apetito es algo que se queda saciado durante un tiempo y luego otra vez vuelve a darnos. Se sacia durante un tiempo y luego otra vez vuelve a darnos hambre. Esa es la manera normal, saludable. ¿Cómo va siendo la psicodinámica de nuestros afectos? Así es como funciona. Nosotros no podemos tener algo, y esto es una fantasía que, como le digo, desde el video anterior lo habíamos visto, pero esta idea que tenemos de plenitud, de integridad y que tanto vende, qué bárbaro que no, con las babosadas que escucha uno de repente en el internet, de cómo deberíamos de ser una persona integral, holística, en donde todo hiciera sentido, donde todo fuera congruente. Pues eso, en serio, qué absurdo. ¿Por qué? Porque esa completud a la que estamos intentando llegar, nunca va a llegar, porque no es algo que sea tangible como un recipiente, como lo que le estoy diciendo, sino que es un apetito. Y si regresáramos a ese concepto del apetito, la única manera que tenemos de saciarlo enteramente es morirnos. Qué cosa tan espantosa acabo de decir. ¿Se acuerda que en el video anterior le dije que cuando llegamos a tener estas sensaciones de máxima saciedad, nos empiezan a llegar ideas muy raras? Seguramente usted se ha llegado a escuchar diciendo esto. ¡Ay! Estoy tan a gusto que ahorita mismo me podría morir. Y uno dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me cruzó eso por la cabeza? ¿Por qué te querrías morir si estás tan a gusto? Y es como llegar a ese punto en el que no estamos deseando nada. Tal vez no le llega de esa manera mortífera, a muchas personas le aseguro que sí le llega así, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tal vez en su cumpleaños, tal vez en una situación especial, usted come su platillo favorito y se da una taranta, no sé, tal vez es un pozolito, una carne en su jugo, una carne, vaya usted a saber, unos vegetales, no sé si también apliquen en ese sentido, pero usted come ese platillo, se acaba una doble porción porque es su cumpleaños y se tiene que consentir en ese momento y dice, ya no quiero más de esto. Y es una sensación de paz y de tranquilidad, de decir, tenía tanto tiempo queriendo comer esto. Y ahorita que ya lo comí, ya me siento tan a gusto que no necesito más de esto. Ya no quiero más de esto. No quiere decir que en un futuro no va a querer. En ese momento ya no quiere. En ese momento queda esa satisfacción y esa sensación de completud en un aspecto de nuestra vida, pero que sabemos que es algo de carga y descarga. Tarde o temprano me van a volver a dar ganas de comer eso y me lo voy a volver a saborear. Y eso específicamente es lo que nos mantiene vivos. Es lo que nos mantiene vivos psíquicamente. No nada más en la cuestión biológica, sino psíquicamente. Esta idea de que hay algo que me puede completar y que yo ya acabé con mi misión de vida, que esa es otra cosa en donde escuchamos esa tarugada, ¿no? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Oiga, pues como si fuera un videojuego, acaba su misión y después de eso, ¿qué va a hacer? ¿No? A menos de que sea su misión alimentar a los pobres, bueno, ahí no va a acabar. Pero ¿y cuál es la idea de que tenemos una misión en esta vida? Y que como no estoy cumpliendo mi misión en la vida, tengo un vacío emocional y debería yo de encontrar y darme una meta. Fíjese cómo todo esto, le digo, me estoy medio burlando de ciertas ideas, pero va en ese sentido de cómo vamos conceptualizando de una manera errónea cómo funcionamos nosotros. Y esto, de alguna manera, se lo escuchamos a alguien que sentimos que tiene credenciales para hablar de esto y nos lo creemos. Es que yo lo que necesito son metas en mi vida, necesito encontrar mi misión, ¿por qué estoy en este mundo? Oiga, no. Fíjese cómo ya nos trasladamos a una situación muy distinta de lo que estaba sucediendo, porque en el video anterior nosotros habíamos visto que la raíz de todos estos vacíos emocionales tiene que ver con que yo no me siento querido, porque quisiera que me quisieran de cierta manera. Y esto es algo que no se nos va a quitar. Tengamos pareja, no tengamos pareja, estemos solos o acompañados. ¿Por qué? Porque es algo que quedó de una forma mítica en nuestra cabeza, nunca se va a repetir y estamos buscando repetir esa sensación. Y solamente vamos a encontrar momentos similares.
Y esto en esa experiencia básica, porque crecer también tiene que ver con empezar a abandonar esas ideas y entenderlo de esa manera, entender como que eso no va a estar ya, como que ya no voy a encontrar eso y tengo que encontrar algo nuevo que me guste, tengo que encontrar algo que me haga sentir bien, a plenitud, durante el mayor tiempo posible. Nunca va a ser igual, no debería de ser igual. Mientras más alejado esté de esa idea inicial, mejor vamos a estar en una situación mental. Pero eso es a lo que me refiero con que tenemos que ir desarrollando esa idea. No es que siempre estemos buscando eso. Hay personas que por la peculiaridad de su enfermedad siempre van a buscar eso. Siempre van a querer regresar a esa situación inicial. Y esto muchas veces se va manifestando como relaciones de fusión, que son las más tóxicas, si quiere ponerle una palabra moderna, que nos podamos encontrar. ¿Por qué? Porque entonces, no sé si ha visto que de repente ciertas personas se dicen papi y mami, y son las personas que por lo general se agarran como con más desprecio a la hora de los golpes, y son las personas que tienen más problemas en sus relaciones, curiosamente, ¿no? Que van teniendo como esa dinámica de papá e hija o de mamá e hijo. Es una cosa que realmente lo que tiene que ver es con regresar a ese núcleo familiar y vivir esa fantasía de esa manera, y que cualquier cosa que resulte distinta, en cualquier momento en donde hay una diferencia, revienta un pleito brutal. No es algo que tenga que ver con que, ay, dejaste tus calcetines tirados allá, sino, ¿por qué me viste de esa manera? Fíjese, escuchen, porque seguramente ustedes están en una situación así. ¿Por qué me viste así? ¿Por qué te vi como? ¿Así? ¿Así cómo? ¿Estás molesto conmigo? Porque estoy molesto. No, es que algo tienes. ¿Por qué? Y uno podría decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está sucediendo en ese pleito? ¿Cómo que cómo te vi? Igual y si te vi de una manera, pero no me di cuenta. ¿Cómo podría saberlo? Fíjese cómo ya el problema, esa fricción, no tiene que ver con los calcetines, tiene que ver con algo que la otra persona percibió de una manera enteramente subjetiva y que se nos está acusando de que estamos haciendo algo mal. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Qué le vamos a decir? No, te vi bien. La otra persona nos va a decir, no, no me viste bien, me viste mal. ¿Qué tienes? Nosotros, no tengo nada. Si tienes algo, ¿hacia dónde vamos en ese pleito? Y ahí es en donde estás pensando en alguien más, ¿verdad? Estás viéndote con alguien más. ¿De dónde estás sacando esas ideas? Y es una erupción volcánica. A eso es a lo que me refiero con esas relaciones de fusión. Cuando más acercado está, porque si se fija, ahí si nos pusiéramos un poquito más técnicos, es una relación especular. Si quisiéramos sacarnos un término psicoanalítico del libro. ¿Por qué? Porque es como si fueras tú mismo. Es una cuestión de espejo, en donde tendríamos que ser exactamente iguales. Y en el momento en el que surge una diferencia, en el momento en el que yo me doy cuenta de que algo no es igual, empieza el pleito. Porque lo que duele es la diferencia. No el desprecio, no el desapego, no. Lo que me va a molestar es que seas distinto, ¿no? Que pienses algo diferente, que no estés en la misma sintonía. Ya que escuchamos este tipo de demandas, ¿en qué estás pensando? Y uno dice, bueno, pues tal vez estaba yo así viendo el horizonte con lágrimas en los ojos. No, pero estábamos, no sé, así tirándosenos la baba. ¿En quién estás pensando? ¿En qué estás pensando? No sé, nada. ¿Por qué no me quieres decir? Si se fija cómo ella es, yo sé que estás pensando en algo, yo ya tengo en mi cabeza qué es en lo que estás pensando y lo único que estoy buscando es una confirmación. ¡Qué miedo! ¿No? Porque justamente esa es la cuestión con esas relaciones de fusión. Por eso le digo, mientras más alejados estemos de eso, más balance vamos a alcanzar a tener en estas nuevas circunstancias, porque vamos a encontrar nuevas formas de disfrutar. Porque todo esto lo estamos hablando alrededor de ese vacío emocional que pensamos que la otra persona tiene que llenar. ¿Se acuerdan? Eso fue justamente con los que nos quedamos en los últimos videos, en el último video, que estamos buscando que alguien más lo llene por mí. No es que sea mi búsqueda, no es que yo esté buscando cómo construir este modelo de satisfacción que perdure, porque a final de cuentas eso es lo que estamos pensando. Si lo quisiéramos poner de una manera muy estructurada, cuando estamos queriendo tener una relación con alguien. Yo lo que quiero es algo que se pueda repetir, que me haga sentir bien, que a la otra persona también le haga sentir bien para que se quiera quedar junto conmigo y que esto se mantenga el mayor tiempo posible. Eso es lo que podríamos pensar en una relación de pareja, en una relación de amigos, en una relación de trabajo, que usted guste. Es cómo podemos hacer este modelo con tal de que los dos estemos a gusto. Pero eso es solamente si alcanzamos a ver un poquito más allá de lo que a mí me hace falta. Porque si yo lo que estoy buscando es mi otra naranja, si lo que yo estoy buscando es esa persona que me quiera de la manera adecuada, toda la posibilidad está en encontrar a esa persona.
que, como ya lo habíamos visto, no existe. Y que si hay algo acercado, siempre va a romperse en una diferencia. Y todo el control queda puesto en el otro. Esto, si lo quisiéramos ver, no sé, otra vez con otro tema que me cae regordo, con todas estas cosas de codependencia, es justamente ahí en donde nos hacemos dependientes de la persona, en donde toda mi felicidad está puesta en el otro, que de por sí vamos a quedar muy ligados en una situación de pareja siempre, pero ahí queda en que el otro piense de la misma manera que yo para que yo me sienta querido. Entonces imagínense, ¿no? En el momento en el que tal vez cambie un poquito de su opinión, se muestre otra parte de su personalidad que no sea la que yo quiero, ya me arruiné el día, ya no me siento bien, todo se me viene abajo. Entonces, esto lo vamos pensando, justamente, y la reflexión va para entender por qué se siente este vacío emocional y cómo es algo, fíjese muy bien, porque este es otro de esos puntos importantes en el mensaje que le quiero transmitir. Nunca se nos va a quitar. Solamente, así como lo habíamos planteado en un principio, ¿se acuerda de lo del apetito? Que quedamos saciados durante un rato. Nunca se nos va a quitar el hambre. Nunca se nos van a quitar las ganas de que se nos quiera de esa manera, de que se nos reavive. Y esto, si lo quisiéramos pensar de una manera muy práctica, es lo que permite que ciertas relaciones duren mucho tiempo. Ahí hay una, de repente, como este interrogante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay personas que pueden durar tanto tiempo? Y hay un montón de respuestas. Una de las cuales es que constantemente se está relanzando el deseo hacia la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos dándonos cosas nuevas para vincularnos, que estamos haciendo actividades distintas, que estamos buscando cosas en conjunto como proyecto, porque si solamente nos quedamos con la primera vivencia, que es el noviazgo, eso se va a acabar. Y rápido, eso no nos va a durar un montón. Si después del noviazgo nuestra siguiente experiencia es que tuvimos un hijo y no alcanzamos a construir mucho, ya vamos enchocando el barco, porque entonces el hijo, cuando crezca o cuando pase ciertas cosas, se nos están acabando los proyectos. Ya no nos empezamos a compenetrar, ya no estamos conectando. Nos empezamos a dar cuenta de que la persona quiere que el niño haga una cosa, el otro quiere que haga la cosa distinta, y ya nos empezamos a pelear porque ya no hubo una manera de vincularnos con la persona real. Hay personas que les toca muy buena suerte y que de repente con tumbos y lo demás, pero pues se van manteniendo juntos y se van manteniendo con gusto. Pero si lo quisiéramos pensar de una manera estructurada, tiene que ver con que cada vez estemos creando cosas nuevas, porque sabemos de hecho que es un apetito que se nos va a volver a disparar después de un rato. Si esto lo pensamos dentro de la vida sexual, es algo que nos tenemos que mantener en el juego, es algo que tiene que mantenerse agradable para ambas personas, es algo que de repente algunas personas se dan la oportunidad de, como le digo, de jugar, ¿no? De repente de que ahora yo soy un vaquero y lo demás, y uno dice, ¿qué payasada es esa? Pero si se fija, es estar en ese espacio lúdico en el que el otro también encuentra algo nuevo, sin necesidad de que nos estemos yendo a buscar personas distintas, sino de que es algo que me resulte excitante por la novedad contigo. Ahí es en donde está todo eso, porque sabemos que es un apetito. Todo está en entender que es un apetito, no algo que se llena, no una meta que se cumple, no una carrera que se acaba, sino que es algo que, como el hambre, periódicamente me va a llegar y que periódicamente voy a tener que satisfacer de cierta manera. Y que durante más tiempo, porque esta es otra cosa que tendríamos que entender, voy a tener mucho más tiempo de hambre que de saciedad. Esto es lo normal. Y con la cuestión de la felicidad y las cuestiones del vacío emocional, voy a sentirme mucho más tiempo solo que acompañado. Esto es normal. Voy a sentirme mucho más tiempo en esa desconexión, en ese querer encontrar, porque ese momento, si lo quisiéramos dividir de una manera medio gráfica, que tampoco me gusta hacer las explicaciones tan así, pero imagínese como si estamos pensando en ese ir y venir de ese apetito, aquí esto que va subiendo es el hambre que nos da. En la cima es en donde nos satisfacemos y se nos quita el hambre y baja. Este cachito de caída es la satisfacción. Pero hay un punto que es una meseta donde no se siente como satisfacción, solamente la satisfacción se siente el bajón de golpe, porque es como esa descarga. Después de un rato no se siente nada, es el simplemente no tener hambre, no haber quedado saciados, y después de eso nos vuelve a dar hambre. Esto tal vez le suena de repente como que estamos hablando de procesos, ¿cómo se llama? Biológicos, ¿no? O corporales,
Pero es muy interesante pensar que nuestros afectos surgen de un modelo biológico, porque somos un animal, porque somos un ser de carne, de huesos y de nervios, y nuestras emociones tienen una similitud con eso. Si se fija, es parte de la reflexión que podemos hacer. Entonces, dentro de ese mismo diagrama aquí, medio extraño que le quise explicar, nos vamos a dar cuenta de que hay más tiempo en el que estamos buscando que en el que estamos satisfechos. Y esto es lo normal. Hay muchas personas, muchísimas personas, que intentan que esto no se sienta como una subida, sino como que inmediatamente hay algo que me satisface. Y esto es un peligro porque hay un montón de cosas que nos dan esa satisfacción. En primer lugar, las drogas, porque las drogas son satisfacción inmediata y es algo que químicamente nos da una sensación de saciedad en nuestra cabeza, de satisfacción, de felicidad, de excitación, simplemente por tomarme una pastilla, por tomarme algo, y ya, no hay necesidad de que eso suba, que baje, porque estoy en un completo éxtasis constantemente, pero pues bueno, no necesito hacerle un programa entero de lo que pasa con las personas que toman esa salida, ¿verdad? Por lo normal, quedan totalmente disociados de la sociedad, son personas que cargan con un montón de problemas porque es solamente la fantasía de plenitud, porque esto nos desconecta de las personas, nos quedamos solos, nos acabamos el dinero, las demás personas nos ven como una persona despreciable que no debería estar cerca de ellos y nos aísla y por lo general acaba en una tragedia todo eso. Entonces, por un lado, las drogas. Otra cosa que se va tomando como drogas es la comida. Entonces, en ese vacío emocional, en esa insatisfacción, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Pues llenarnos con algo que me haga sentir satisfacción, aunque sea un ratito. Un tubo de galletas, 2 litros de refresco, 8 bolsas de papitas. Y esto, fíjese cómo todas estas cosas, aún si habláramos de las drogas, es algo que puede complementar nuestra experiencia para hacer un poquito más llevadero, porque tampoco se necesita que seamos unos monjes, ¿no? Para que mantengamos esa hambre y saber y que el mundo es sufrimiento, ¿no? Pero en el caminito podemos tomarnos una cervecita con los amigos y ya no hay necesidad, ¿no? De estar esperando esos momentos mágicos de satisfacción porque son cosas chiquitas, ¿no? Me comí una bolsa de papitas a la hora de mi descanso, ¿no? Ya fue algo agradable para mí, tal vez me fumé un cigarro. Son cosas que no es lo más adecuado, pero que también nos van haciendo más tolerable la vida, que tampoco es como para rasgarnos las vestiduras pensando, como le digo, que deberíamos de ser esos monjes. Pero mientras más vayamos dependiendo de eso, puede llegar un punto en el que esa subida simplemente sea una línea. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos o drogados, con bebida, o con sustancias, o con comida. Entonces, no hay un punto en donde sintamos una satisfacción, pero tampoco hay un punto en donde nos sintamos con hambre. Lo que estamos sintiendo, ahora sí, es como se describe, como esa planicie, como ese vacío de que en mi vida no hay nada, me siento hueco. ¿Por qué? Porque no hay hambre, porque no está esa descarga al final del hambre, porque estamos viendo en el celular constantemente cosas que nos están estimulando, pero no tenemos un momento en el cual se nos despierta el deseo. No hay, porque estamos evitando ese displacer, esa situación de sentirnos vacíos emocionalmente, sin entender que es lo más normal, y es lo que le estoy intentando transmitir en este video. Porque todos esos esfuerzos que vamos haciendo por evitar esa sensación nos despegan de la posibilidad de satisfacernos realmente, de que sea algo duradero, de que no sea esa línea plana, mortífera, en donde todo el tiempo me estoy estimulando y donde todo el tiempo estoy buscando relaciones nuevas y donde todo el tiempo para no sentirme solo, donde no me puedo quedar un ratito sentado porque sé que me va a llegar la ansiedad. Déjeme le digo, la ansiedad nos llega a todos cuando nos quedamos así, pero tenemos que aprender a lidiarla, tenemos que aprender a vivir con eso. Si no, estamos haciéndonos todavía más daño de lo que nos haría ese momento de ansiedad. Esto que nos quede como una reflexión, porque si usted vino desde el primer video y ¿cuándo va a decir cómo llenar el vacío emocional? La reflexión iba por otro lado. Es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y también tenemos que aprender a lidiar. No porque tenga que ser así para siempre, sino por entender que no es algo que se pueda sostener esa saciedad. Que la única manera de mantenerla es algo mortífero para nosotros. Tenemos que aprender a lidiar con la falta y a vivir con ella. Porque si no, se nos va a hacer todavía más difícil. Pero bueno, pues por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar esta reflexión. Espero que la haya disfrutado. Déjenos sus comentarios ahí abajo, porque justamente con ese contenido es con lo que nosotros hacemos estos videos que son para usted. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.